Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención, un programa de educación. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir con ustedes un nuevo espacio con este lindo trasfondo del maestro John Jaime Morales en nuestro Parque Médico en la Pradera en Dos Quebradas, así como tenemos un lindo centro médico en la ciudad de Manizales, donde queremos ofrecerle a todas las personas con un equipo interdisciplinario grande de médicos una ayuda y una posibilidad en el proceso del diagnóstico de la salud y de la enfermedad. Todos son sitios de espera en el trasfondo, nuestro paisaje del eje cafetero y del Tolima y del norte del valle. Y nosotros lo único que buscamos con todo este proceso integral es hacer de la enfermedad, de la salud y de la medicina algo más sociable, algo más chévere, algo más tranquilo. El proceso de la enfermedad para muchas personas es ni que hubiera matado un cura, dicen muchos pacientes cuando van a la consulta. Pero tenemos que entender la parte distinta de la enfermedad, porque la enfermedad muchas veces nos llega como resultado de nuestro propio descuido. Por eso nosotros los invitamos a todos ustedes para que compartan en Conexión Vital todos los días en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Y en Telepacífico que nos acompañen a las 11 de la mañana. Nosotros lo que queremos con este espacio de lunes, martes, jueves y viernes y a las 11:30 en Telepacífico es poder hacer procesos educativos. No queremos reemplazar una consulta médica, es hacer educación y prevención en salud. Y hoy les vamos a contar cosas que la gente pregunta mucho. Van a la consulta porque están débiles, porque tienen algún proceso de enfermedad, porque están pálidos, porque están cursando con procesos de adelgazamiento y quieren aplicarse en vitaminas. Aquí llegan muchas personas y dicen, doctor, pongámosle una vitamina a mi papá, pongámosle un suero con vitaminas. Y es bueno que la gente conozca un poco el tema de los sueros. ¿Para qué sirve un suero? ¿Qué es lo que tiene un suero? Mucha gente van a los servicios de urgencias y salen bravos. No, fue que fui al servicio de urgencias y me acostaron en una camilla y me pusieron un suero y no me hicieron nada más. Pero es que eso es lo que nos toca hacer muchas veces para poder ver cómo va reaccionando la persona, cómo aparece la manifestación clínica. Porque muchos de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias ya se han tomado analgésicos, antibióticos, han tomado antiinflamatorios y se han tomado un poco de medicamentos que lo único que han hecho es tapar la enfermedad. Están encubriendo un proceso de enfermedad. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el organismo necesita hacer manifestaciones clínicas. Necesita desarrollar, mostrarle a uno qué es lo que realmente está pasando en el cuerpo. Y por eso lo que necesita uno es hidratar a la persona, desintoxicar a la persona, observar el paciente. Y eso es, pero también nos llegan pacientes que están haciendo procesos patológicos crónicos, diabetes, lupus, cuadros de problemas metabólicos, problemas de cánceres, todos estos procesos inflamatorios, y a estos pacientes nosotros les aplicamos sueros. Pero esos sueros no es el mismo suero para todas las personas. Hay que hacer una historia clínica muy grande. Hay que conocer qué es lo que está desarrollando la persona, qué medicamentos está tomando. Y con base a esto, entonces uno elabora una lista. Entonces hay unos sueros que tienen unos minerales, que tienen unas vitaminas, que tienen unos componentes homeopáticos. Y una mezcla perfecta de estos sueros nos permite a nosotros dar un proceso de reanimación a esa persona. Ahora, preventivamente que la gente dirá, no, es que yo estoy aliviado, yo no tengo nada. La gente dice eso, muchos no tienen exámenes y como hay tantas enfermedades silenciosas, la hipertensión, la diabetes, el mismo lupus, los procesos de artritis, inicialmente son cuadros silenciosos y después aparece la enfermedad. Y muchos de ustedes que dicen estar sanos y que no se han vuelto a hacer exámenes hace 3, 4, 5 años, es bueno que se hagan los exámenes para que de pronto no creen que estén sanos. Y entonces a estos pacientes que se creen sanos también se pueden hacer este tipo de exámenes y este tipo de tratamientos. Preventivamente yo me hago
estos sueros, cada que me queda un rato, un tiempo. ¿Para qué? Lo hago para mejorar mi parte energética, por mi parte laboral, porque a veces no alcanzo a tomarme un desayuno o un almuerzo, porque lo hago para limpiar, para desintoxicar, para prevenir, para mejorar mi salud, me hago un suero preventivo. Hoy vamos a estar con el doctor Freddy Rosero Semanate. Él es médico cirujano, él comparte nuestros espacios en los consultorios en Manizales y en Pereira, pero también tenemos en Cali, en el norte, nuestros consultorios médicos con un grupo interdisciplinario de profesionales, lo mismo que en Bogotá, donde nos reunimos médicos a hacer este tipo de terapias. De modo pues que estemos muy pendientes para que ustedes entiendan cómo es el proceso de los sueros y los beneficios que tiene para nuestra salud. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Recuerden, en Telecafé 5 de la mañana, 7 de la noche, en Telepacífico a las 11 de la mañana, en un proceso de prevención y educación, y en YouTube ustedes pueden buscar Jorge Enrique Rojas Quiseno, donde están grabados todos estos programas. Ya regresamos. Ahora nos encontramos en el consultorio del doctor Freddy Rosero Semanate y vamos a contarles a ustedes cómo es ese proceso de consulta para uno entender qué es el tema de los sueros, por qué, para qué, me voy a engordar, me voy a aliviar, se me va a quitar algo y poder aclarar todas esas preguntas que ustedes tienen. Freddy, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, doctor, por la invitación. Bueno, vamos a intentar hacer una consulta brevemente para lograr identificar si en tu caso específicamente existe algún déficit o algún síntoma que nos indique que haya la pérdida o la disminución en la ingesta o en la absorción de algún nutriente que tu cuerpo necesite para poder funcionar de la manera más óptima. Pero antes de la consulta, que yo sé que muchas personas dirán que qué bueno uno saber en qué momento, la pregunta primero la gente dice, ¿y qué es un suero? ¿Para qué un suero? Ok. Bueno, la sueroterapia es una terapia innovadora. Lleva varios años en realidad de la práctica médica. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años es donde más ha tomado fuerza, debido a que hemos identificado la importancia que tiene la absorción de los medicamentos o de los micronutrientes o de los oligoelementos o minerales de una manera directamente a través de la vena. El principal obstáculo que tienen los medicamentos, que tienen las sustancias para llegar a hacer un efecto en nuestro organismo, es muchas veces el mismo sistema digestivo, el mismo hígado que se encarga de hacer varios pasos metabólicos y con lo cual puede llegar a desnaturalizar o destruir algunos medicamentos. El cuerpo siempre está haciendo un proceso de desintoxicación y para él todo lo extraño que entre va a ser un enemigo, entonces siempre va a querer destruir. Por ejemplo, la vitamina C. Cuando tú te tomas en tu casa una tableta de vitamina C, apenas el 20% de esa tabletica que te tomaste, es decir, menos de la mitad, va a lograr ser absorbida y va a lograr los beneficios en tu cuerpo. El 80% restante es eliminada a través del tracto urinario, a través de la orina, como metabolitos. Entonces, al evidenciar esas dificultades que existen en la administración de estas sustancias, utilizamos directamente la vía endovenosa, o sea, nos saltamos todos esos procesos y llegamos directamente al torrente sanguíneo del paciente para que sea la misma sangre la que se encargue de distribuir en todo el cuerpo estas sustancias y lograr un efecto, primero, más rápido, segundo, mucho más efectivo, tercero, que logre las metas que tenemos con el paciente de una manera mucho más acelerada y con eso podamos obtener resultados médicos evidenciables en corto tiempo y que el paciente los pueda notar de una manera más satisfactoria para sí mismo. Y entonces engordan, adelgazan, como dicen muchas personas, para mejorar la color. ¿Todos esos son mitos? Son mitos que se han ido generando tal vez porque la gente piensa que las vitaminas engordan. Entonces, lo que generan las vitaminas en sí es una estabilización del metabolismo del cuerpo. Cuando un paciente tiene un déficit de vitaminas, dependiendo de qué vitaminas pueden faltar, puede engordar. O otras personas, de acuerdo a su genética, pueden adelgazar. Es decir, nosotros no buscamos con un suero que el paciente engorde o adelgace en sí, sino que su metabolismo se ajuste. Cuando el paciente tiene los nutrientes que necesita, su cuerpo solo va a buscar cuál es su peso ideal y cuál es su metabolismo ideal para poder mantener así la salud. Entonces es un mito total que si yo me aplico unas vitaminas a un suero voy a empezar a aumentar de peso.
¿Cuál es la diferencia entre el suero que le colocan a uno en un servicio de urgencias porque llegó con una herida o porque llegó con un dolor o con un cuadro de fiebre o diarrea, a los sueros que a través de una historia clínica se hacen unas mezclas como usted le va a mostrar a los pacientes? Claro, es una diferencia abismal. El suero en sí es la bolsa de suero, pues contiene solución salina, que es el medio que utilizamos para dentro de él colocar los medicamentos objetivo o los oligoelementos determinantes que van a hacer el tratamiento. Entonces la diferencia es que cuando nos colocan un suero generalmente es agua lo que nos pasan por allí para hidratarnos o nos coloquen algún medicamento típico como digamos un ibuprofeno, un diclofenaco endovenoso o una metoclopramida para que se nos quite unas ganas de vomitar. Lo que hacemos con la sueroterapia en realidad es una terapia como tal que va dirigida a reponer, restituir, darle al paciente las sustancias, los elementos o los minerales que le están haciendo falta. El suero simplemente juega un papel como transporte. Lo que va diluido en ese suero o lo que se pone que se va a escoger de acuerdo a cada paciente, a cada individuo, dependiendo de sus patologías, de sus síntomas o lo que el médico identifique que quiere corregir, va a hacer de que un suero tenga un efecto del control del metabolismo, del control del sistema inmunológico, del control de enfermedades crónicas o reumáticas, del control de enfermedades neurodegenerativas, alérgicas o de procesos infecciosos recurrentes que están pasando en él. O suplementos de un cáncer. Correcto. También. El suero normal, el que las venden en las droguerías, que es el vehículo que igual utilizamos acá para aplicar los medicamentos, tiene un equivalente como al plasma nuestro, es decir, es un componente, digamos, que de equilibrio nutricional y de electrolitos para el cuerpo. Claro, para poder administrar cualquier líquido, o sea, no podemos colocarnos agua directamente en las venas porque el agua como tal no tiene la misma osmolaridad ni la misma composición química que tiene nuestra sangre. Entonces, si nos ponemos agua endovenosa podemos recibir efectos negativos para la salud. Entonces, todo lo que va a la sangre, todo lo que se va a poner directamente en el paciente tiene que tener las características similares con cierta composición de sodio, con cierta composición de potasio y otros oligoelementos que van a permitir de que cuando ingrese en nuestro cuerpo no nos haga daño, sino bien y sea similar a nuestra composición anatómica. Ese es el suero que la gente compra, que es la solución salina. Ahora, ustedes van a ver que con esa bolsa de suero se va a hacer un proceso terapéutico. En mi caso, pues como les decía ahora, uno aparentemente puede estar bien. En cierta oportunidad me hice un examen de tiroides, estaba alterado. Y aquí nos hacemos, bajo control del doctor Freddy, en los estudios de problemas metabólicos, todos los médicos nos hacemos exámenes y hemos encontrado patologías o problemas orgánicos que muchos desconocían. Pero como estamos hablando de diferentes patologías, pues la idea de este programa es prevención, que la gente también venga a hacerse cosas preventivas, no esperar que llegue la enfermedad. Tan raro, va a llevar el carro a la revisión de los 5.000 kilómetros, pero el cuerpo nunca viene a revisión, llega a tratamiento, llega a reparación. Y eso es lo que queríamos evitar con el cuerpo humano. Más o menos, ¿cuáles serían esas pautas para usted definir un suero, por ejemplo, en mi caso? Bueno, lamentablemente el cuerpo humano no nos avisa con tiempo muchas enfermedades. La mayoría de las enfermedades se van desarrollando de una manera silente, oculta dentro de nosotros. Cuando ya hay síntomas es cuando generalmente ya es tarde para hacer un tratamiento y para lograr unas metas terapéuticas. Entonces muchas veces síntomas que son, yo los llamo abandonados por la medicina y abandonados por el paciente porque les vamos dando un valor que eso es normal, que me da un dolor después de que como en el estómago, que se me distiende el estómago, eso se me volvió normal, que se me brota las pies después de comerme un aguacate, que eso es normal, que me la paso cansado, me acuesto cansado y me levanto cansado, que tengo problemas de concentración, que voy perdiendo la memoria, la pérdida progresiva del cabello, el daño de las uñas, la fragilidad en las uñas, la pérdida progresiva de la visión, que entonces nos acostumbramos, no, ya cumplí 35, es normal de que vaya perdiendo visión, eso es natural y eso me dijo el médico que es normal, o la misma audición, la capacidad de realizar inclusive cálculos matemáticos, la energía vital, la energía sexual de las personas que actualmente también vemos que hay una disminución progresiva en cuanto a la libido, en cuanto a la sensación de sentirse vivo y activos. Entonces también son generalmente patrones que uno puede lograr identificar en cada paciente. Entonces el interrogatorio, y eso es muy importante porque muchas veces vienen personas que quieren hacer, que hágame un suero ya y colóqueme lo que hay que ponerme, no es tan sencillo, hay que hacer una historia clínica muy detallada para lograr identificar en cada paciente cuáles son esas síntomas o esas características en el examen físico que logramos hacer para determinar cuál es el mejor suero para ese paciente, cuál va a ser los sustratos o los elementos que él necesita para que logre mejorar su salud.
Bueno, entonces usted conoce mucho de la vida mía, trabajamos juntos, el estrés, la ansiedad, el exceso de trabajo, la falta de pronto de algún alimento, todas estas situaciones y yo quisiera hacerme un suero con todo lo que usted conoce de mi vida para mejorar mi energía, para sentirme más vital, para aguantar tantas horas del día. Entonces, la primera pregunta, ¿son únicamente vitaminas? ¿Qué es lo que usted tiene en todos estos cajones? ¿Cómo organiza este suero? Bueno, claro que sí. No solamente se trata de vitaminas, un suero es una reposición de elementos totalmente biológicos y bioorgánicos. Entonces, un suero puede tener vitaminas como tal, que son sustancias que ayudan a que el cuerpo funcione de una manera u otra. La otra composición del suero que siempre adicionamos en él son los oligoelementos, que son elementos microscópicos difícilmente adquiribles en los alimentos que actualmente la gente come porque son altamente ricos en las verduras, en las frutas, en los frutos secos, en las algas marinas, en los peces, y a raíz de que la alimentación nuestra ha cambiado tanto, hace vuelco total hacia alimentos procesados, siendo estos el 80% de nuestra alimentación, entonces con el tiempo vamos presentando sus déficits, entonces reponemos en el paciente un determinado oligoelemento que esté faltando. Y la tercera parte del suero ya se direcciona hacia un medicamento como tal, uno, dos o hasta tres medicamentos de medicina biológica, que son extractos de plantas, extractos fitoterapéuticos, extractos también de micronutrientes u otros, para armar un suero que es un complejo en realidad de varias sustancias, y con ese suero, que es en realidad, yo les digo, un suero cargado, que tiene grandes cosas ahí, buscar la terapéutica en el paciente. Muchos de estos elementos que mencionaba el doctor Freddy se nos dañan cuando sometemos los alimentos a altas temperaturas, la pitadora, los fogones, los hornos microondas, los hornos en general, y por eso empezamos a tener deficiencias. Vamos a ir a este corte de comerciales para que vean en directo cómo se hace un procedimiento terapéutico con sueros. Ya regresamos. Ahora pasamos a la sala de sueros, contigo al consultorio del doctor Freddy, donde se hacen todo este tipo de terapias, terapia de quelación, sueros, y lo que buscamos con este tipo de terapias es manejar deficiencias, mejorar el proceso de nivel hormonal, nutricional, bioquímico del cuerpo y hacer un complemento terapéutico a cualquier proceso de enfermedad. Puede ser preventivo, ustedes van a ver mi procedimiento en este momento, o puede ser terapéutico. Doctor Freddy. Bueno, entonces vamos a ver cómo se realiza la aplicación del suero. Es algo muy sencillo, no es algo doloroso, no va a ser molesto y el paciente va a sentir mejoría de una manera muy rápida. Entonces vamos a buscar siempre un acceso venoso. Generalmente optamos por venas, a diferencia de las clínicas, que sean grandes y que no moleste mucho al paciente, que no duelan tanto, entonces buscamos estas venitas de esta zona de acá. ¿Okay? Entonces, perdóname, Freddy. Muy bien. Buscamos un buen acceso venoso. Buscamos, en este paciente pues encontramos unas venas de buen calibre. Perdón, antes de que me chuse, yo quiero que la tapemos y le mostremos a las personas y le expliquemos qué seleccionó usted para aplicarme, porque muchas personas dicen, listo, le vamos a colocar el suero. Digamos, estábamos hablando ahora en el corte de comerciales ciertas cosas de mi vida que usted conoce muy bien, llevamos 2 años haciendo equipo de trabajo y la gente dice, sí, entonces está la bolsa de suero que hablábamos ahora, pero, por ejemplo, ¿qué elementos me aplicaría usted para que yo respondiera mejor en mi parte física? Claro, entonces nosotros los médicos y las personas que tenemos prácticamente todos, un día tras día que nos exige unos ritmos de trabajo demasiado acelerados, lamentablemente muchas veces tenemos que dormir poco, levantarnos demasiado temprano, acostarnos tarde por nuestros estudios, asimismo durante el día no nos queda el tiempo adecuado como para buscar una nutrición ideal, entonces podemos inclusive saltando las comidas y ese ritmo día tras día puede generar un desgaste progresivo y una pérdida pues de esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, como lo vamos a ver el doctor Rojas, vamos a hacer un suero de tipo preventivo y potenciador del metabolismo y antioxidante. Vamos a buscar de que su cuerpo
tenga como un reload, o sea, un start de nuevo, o sea, empiece su cuerpo nuevamente a arrancar el metabolismo de una manera de una gran potencia. Vamos a buscar de que sus sistemas defensivos inmunológicos se potencialicen para poder contrarrestar cualquier proceso inflamatorio o infeccioso, y también vamos a ver los nutrientes ideales para que todas las células de su cuerpo puedan potenciar los procesos de regeneración celular y el proceso de antienvejecimiento que es innato de nuestro propio cuerpo. Entonces, Perdón, Freddy. Muchas personas, yo voy a poner el ejemplo, podría ser mi caso, no, en fin, pero muchas personas dicen, y puede mejorar mi parte física, mi parte sexual, mi parte energética. 3, 4 de la tarde ya está uno cansado bajo la lámpara fluorescente, el celular, el estrés, la ansiedad. Llego a la casa, no quiero sino tirarme a descansar porque ya no, estoy agotado. Todas esas situaciones con unos sueros repetitivos se pueden mejorar. claro que sí. A veces nosotros consultamos con el médico y le queremos que me ayude, que me puede enviar para que se me vuelva a prender el motor porque me la paso cansado, porque me la paso fatigado, porque a nivel sexual ya no siento el mismo deseo por mi pareja o porque ya no tengo el mismo desempeño intelectual que tenía antes, y generalmente pues en la medicina convencional no encontramos ninguna opción. O sea, las pastillas convencionales, los analgésicos no van a encontrar nunca una respuesta para nosotros. Entonces ese tipo de terapéuticas van a lograr, como les mencioné, potencializar la capacidad que tiene nuestro cuerpo para encontrar el funcionamiento óptimo. Cuando tu cuerpo funciona de una manera óptima, entonces tu concentración, tu capacidad mental, tu capacidad sexual, el mismo deseo sexual, la capacidad resolutiva, la fuerza muscular, la energía, inclusive el rendimiento deportivo. Muchos pacientes nos buscan porque quieren mejorar la capacidad que tienen en su deporte, son deportistas de competición, y en estas terapias se encuentran una respuesta. También personas que no les queda tiempo durante el día muchas veces para tomarse inclusive una pastilla. Eso es una ventaja, por ejemplo, de los sueros, que nos saltamos, como le expliqué, esta vía oral y logramos administrar, por ejemplo, en pacientes incluso que tienen gastritis, esofagitis, que no toleran el más mínimo medicamento en el estómago y que es un obstáculo para lograr los efectos terapéuticos. Entonces nos aprovechamos el suero para saltarnos esa vía digestiva y lograr esas metas de una manera más efectiva. Bueno, ahora sí vamos a preparar el suero. Entonces, Marina, por favor. Esto lo hacemos en directo, nosotros no editamos los programas, lo queremos hacer lo más real, lo más humano, lo más práctico, lo más sencillo, para que ustedes vean que no son montajes, son casos reales que suceden a diario. El filtro para llegar a estos consultorios es un laboratorio. ¿Por qué? Porque siempre tenemos exámenes de laboratorio para saber las condiciones en que está el paciente. muy bien. Sí, los sueros en realidad deben ser escogidos de una manera muy específica para cada persona. Como les dije, no es solamente decir yo quiero que me pongan un suero y ya, no es tan sencillo. Debe haber una evaluación médica previa para que podamos escoger los mejores tratamientos para cada paciente. Es lo mismo cuando formulamos cualquier medicamento para cualquier paciente como tal. ¿Cómo se llama este equipo que muchos querrán saber? Bueno, eso simplemente es un catéter con el cual obtuvimos un acceso a su vena, es una agujita que tiene un caucho. Cuando introducimos la agujita, entra el cauchito dentro de la vena y sacamos la aguja, como ustedes pudieron ver. A veces el paciente le da miedo mover el brazo porque cree que todavía la aguja persiste ahí, pero no, ya solamente hay un cauchito para permitir de que el líquido pueda ingresar al torrente sanguíneo. Entonces lo aseguramos con unos pequeños micropores. Y perfecto, el paciente ya está canalizado. ¿Le dolió mucho, doctor? Muy bien. Una vez ya el paciente canalizado y que confirmemos de que el líquido está pasando a través de la vena, como en este momento, es donde ya procedemos a aplicar los medicamentos que hemos elegido previamente bajo las condiciones de historia clínica, examen físico y bajo los laboratorios que le hemos practicado al doctor. Entonces, para empezar vamos a utilizar este medicamento, que su nombre en general se conoce como ATP. El ATP es la molécula que se llama adenosín-trifosfato, que es la molécula energética por excelencia del cuerpo. Nuestro cuerpo hace el metabolismo de todos los alimentos para, al final de cuentas, producir ATP y que la célula tenga la energía o el combustible. Es decir, esta es la gasolina del cuerpo, ¿ya? Vamos a hacerle trampa al cuerpo y vamos a dársela directamente para que sus niveles energéticos se potencialicen. Otra ventaja que tienen los sueros es de que podemos jugar con muchas cosas al tiempo. A veces uno quisiera
cuando el paciente está en consulta, mandarle 30 cosas diferentes, formularle un ginkgo biloba para la parte neurológica, formularle un ajo y un perejil para la parte de la hipertensión, formularle magnesio, bueno, formularle muchas cosas que uno ve que el paciente necesita, pero las ventajas es que el paciente no puede parecer una farmacia y tomando todo el día medicamentos desde que se levanta hasta que se acuesta, y el tiempo tampoco nos los va a permitir. Entonces, esto nos permite de que directamente en un solo suero y en un solo tratamiento podemos hacer tratamiento no solo para una, sino para varias patologías y para cumplir varios objetivos. ¿Hay componentes homeopáticos o son minerales todos? No, hay, como les dije al comienzo, hay tres componentes básicos. El primero están las vitaminas, en segundo los oligoelementos, que son micronutrientes o nutrición como se llama ortomolecular, y el tercer componente ya son medicamentos de tipo biológico, como el primero que colocamos, que es el ATP, para buscar la respuesta. En segundo lugar vamos a usar uno que se conoce como Gallium, que también tiene funciones muy directas a nivel del metabolismo, encender el funcionamiento pancreático y encender el funcionamiento cerebral. El cansancio físico muchas veces se debe a la falta, por ejemplo, de magnesio, ¿ya? La irritabilidad, personas de que todo el tiempo están bravas, que todo el tiempo están irritables, que no pueden ni siquiera tener un momento de paz en su casa, y asimismo tienen tendencia a la depresión, al nerviosismo, al mareo, al vértigo, a la debilidad. Entonces, generalmente son déficits de magnesio que el paciente presenta, o las mismas migrañas, ¿no? Generalmente lo que hacemos es formular analgésicos para una migraña y lo que al paciente le está faltando no es una pastilla, sino un micronutriente. Los oligoelementos, como tal, como les estoy hablando, en ese caso el magnesio es uno, juegan un papel determinante en la salud de las personas. Los oligoelementos el cuerpo no los puede producir, él debe tomarlos de la naturaleza para poder obtenerlos, y cada oligoelemento en el cuerpo tiene una función específica. Ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar del calcio, del fósforo, del selenio, del magnesio, del zinc, del cromio, del cobalto, del manganeso, es decir, son sustancias que muchas veces uno las escucha y a veces se las quieren vender en multivitamínicos, pero que en realidad para que tengan un efecto directo en nuestro cuerpo, a veces hay que suministrarlos de una manera directamente endovenosa. Hoy por hoy en Estados Unidos se hacen estudios en la población de Estados Unidos para buscar si hay déficits o no, si la gente en realidad, bueno, le falta o no le falta magnesio, selenio, zinc, y los resultados son asombrosos porque inclusive hasta el 80% de la población estadounidense presenta déficit. Por ejemplo, para la vitamina C, actualmente se sabe que el 90% de los estadounidenses no tienen los niveles mínimos de vitamina C. En cuanto al zinc y al cromio, que son oligoelementos recientemente más estudiados, sabemos que tienen una función directa en el páncreas, que son los que se encargan de que el páncreas pueda producir insulina. Entonces, sin estos dos oligoelementos, el páncreas no va a poder producir las cantidades adecuadas de insulina, ni el cuerpo va a poder asumir esta hormona tan importante del metabolismo. Cuando no producimos suficiente insulina, cuando la insulina no sirve, lamentablemente viene el proceso que conocemos como prediabetes o diabetes, y también es cuando empezamos a aumentar de peso de una manera no clara, ¿no? Y descontrolada. El organismo hace por segundo algo así como 5.000 o 5 millones de reacciones químicas por segundo. Entonces ustedes dirán, pero es que le está aplicando muchas cosas. No, cada una actúa en un sistema diferente. Por eso es importante tener una historia clínica que lo haga un médico. Conocer muy bien qué es la fisiología, la bioquímica y cómo, por ejemplo, cuando él habla del ATP, eso nos lo enseñaron en la Facultad de Medicina desde bioquímica. Sin ATP nos morimos, eso es la gasolina para el cuerpo, que se nos va acabando. Entonces, así son cada uno de estos elementos. Claro que sí. Por ejemplo, precisamente este medicamento que vamos a poner a continuación recibe el nombre coenzima, y junto con el ubichinón son medicamentos que van a entrar en un proceso del cuerpo que hacen todas las células, que se llama el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs es el proceso mediante el cual todo el cuerpo utiliza los nutrientes para producir energía. Entonces muchas veces cuando sentimos debilidad o fatigabilidad, cuando vienen las migrañas, el colon irritable, cuando sentimos que el cuerpo está como detenido, en pausa, se apagó el motor, es decir, quiere decir de que ese ciclo de Krebs que se da en cada célula está de una manera u otra detenido. Se detiene porque hay factores que se llaman enzimáticos y coenzimáticos, o sea, reacciones, como lo dijo el doctor, microquímicas,
que se deben dar segundo tras segundo en nuestro cuerpo. Y cuando faltan esas sustancias, a raíz de nuestros problemas dietarios, de los problemas de intoxicación crónica que nos vemos expuestos, entonces vamos a obtener la respuesta clínica, que es el cansancio y la fatiga. Bueno, ya tenemos entonces en esta jeringuita diluidos los 5 medicamentos que vamos a utilizar con el doctor. Ya vamos a proceder a aplicarlos directamente al suero. Este es un procedimiento en directo, ahí se está haciendo la mezcla de estos elementos y ya empieza a entrar al sistema circulatorio. Desde ese instante pues empieza a entrar al sistema circulatorio. Muchos pacientes me preguntan qué reacciones adversas puede tener, qué me puede pasar durante el suero, ¿hay algún riesgo? La verdad ninguno, porque los nutrientes que se utilizan, como les explicamos, son necesarios para el cuerpo, en realidad el paciente los necesita, no son fármacos convencionales como podemos encontrar cuando vamos a una clínica, sino que son medicamentos de tipo biológico que lo que buscan es una compenetración directa en nuestras células y son biológicamente compatibles, entonces los efectos secundarios prácticamente son inexistentes. Asimismo, la capacidad de tolerancia de los sueros es muy alta en todas las personas, cuando analizamos desde niños hasta adultos. Es un tratamiento que se puede usar a cualquier edad, no hay un límite de edad para realizarlo, inclusive podemos hacerlo en mujeres embarazadas para potencializar también las defensas en esa mujer, en mujeres que están lactando. Muchas veces vemos que hoy la excusa de que no le damos lactancia al niño es de que no me salió la leche, se me secó la leche. Entonces muchas veces mediante un suero, esa activación hormonal que podemos realizar va a ayudar mucho al paciente para que logre mejorar su lactancia. Muchas personas, doctor Freddy Rosero Samanate, dirán, yo tengo hipertensión, me hincho, me da edema, tengo aparentemente mucho líquido adentro y me voy a introducir otra bolsada de líquidos. Hablemos de esos líquidos en el cuerpo, el riñón, la orina, la deposición, si está indicado o no en estos pacientes. Claro, como siempre la historia clínica es importante para evidenciar si hay un retraso o no en la excreción de líquidos, pero en realidad la cantidad de líquido que se pone ahí corresponde a 500 centímetros cúbicos, que es prácticamente una botellita de agua de las que ustedes se compran en las tiendas, entonces es un volumen demasiado mínimo. Además, el cuerpo tiene siempre un control muy estricto acerca de los volúmenes de líquidos que se deben manejar internamente. Pero aquí les voy a dar un dato muy interesante para ustedes en su casa. Sabemos hoy por hoy que el 90% de las personas manejamos algún grado de deshidratación. Nosotros generalmente estamos deshidratados y estamos deshidratados porque se nos olvidó de que más de la mitad del peso de nosotros es agua, de que el cerebro es agua. Cuando hacemos un estudio del cerebro, de cualquier órgano del cuerpo, más de la mitad de lo que está allí es líquido. Y la pregunta es, ¿cuántos vasos de agua te tomas tú al día? Agua, no cuentan los jugos, no cuentan la sopa, no cuentan otros líquidos extra. Entonces la sangre está formada por agua, las lágrimas son agua, los jugos gástricos se hacen a raíz del agua, los jugos digestivos pancreáticos, la bilis, todo lo que transita a través de nuestro cuerpo es agua como tal. Entonces generalmente, inclusive en pacientes que vemos que están hinchados, es porque el agua no está donde debe estar, se ha salido y se ha ido de la vía interna, de la parte circulatoria de nuestras venas y de nuestras arterias, y se ha escapado a otro lugar que es el espacio intersticial, que es donde hace daño. El líquido que le estamos suministrando al paciente va directo a la vena, por lo tanto solamente con pasarle esa hidratación pequeña, con pasar ese bolo de líquido de 500 centímetros, así no tuviera nada esa agüita, muchos pacientes experimentan mejoría. Eso lo vemos por ejemplo en pacientes cuando van a un hospital y que llegan con la presión arterial elevada, cuando vienen con un dolor en el pecho, cuando vienen con una migraña severa. El primer paso del médico no va a ser poner un medicamento, es hidratar bien al paciente. Así que la posibilidad de un efecto negativo de acuerdo al suero es prácticamente nula. Y la otra pregunta que seguramente ustedes se harán es ¿con qué regularidad? Pues nosotros trabajamos juntos, estas imágenes son en nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, que queda a media cuadra de la iglesia de La Pradera, pero tenemos nuestras clínicas en Manizales, en Cali, en Bogotá, y mucha gente dirá, ¿un suero me sirve? ¿Cuánto necesito? Porque el organismo inmediatamente va a empezar a asimilar todo esto y a gastarlo, como se acaba la comida y como se acaba un medicamento cuando lo tomamos. ¿Cómo sería ese proceso terapéutico? Bueno,
Hay que entender que dependiendo de cada objetivo vamos a tener que utilizar frecuencias distintas. Por ejemplo, si yo tengo un dolor muy intenso de la cabeza, tendré que tomarme una pastilla cada 8 horas para que se me pase más rápido. Y si no es tanto, pues con una sola vez al día va a ser suficiente. Si yo quiero solamente hacer una terapia de restitución, una terapia preventiva, un suero cada 15 días durante por lo menos 3 o 4 meses va a ser perfecto. Pero si tengo un paciente, por ejemplo, con un tema metabólico como una obesidad, en el cual el paciente no ha logrado bajar de peso absolutamente con nada, cuando iniciamos esta terapia de activación del metabolismo, cuando le decimos al cuerpo que ahora sí lo que está guardado en forma de grasa tiene que utilizarlo para quemar grasa, entonces vamos a necesitar dosis inclusive de hasta 2 hasta 3 sueros a la semana durante varios meses para lograr el objetivo. Inicialmente se utilizan dosis repetidas, pero al final del tratamiento o en la parte intermedia podemos utilizar dosis mensuales, bimensuales, o hay pacientes que se hacen un control o una reaplicación del suero una vez al año, ya cuando han logrado sus objetivos y sus metas como tal. Una de sus especialidades es la nutrición, metabolismo y obesidad. Y entonces la gente estará preocupada, dice, pero entonces si yo tengo un problema de obesidad, supuestamente necesito de sacar cosas del cuerpo y voy a venir donde Freddy para que me ponga más cosas. Expliquémosle a la gente por qué muchas veces una persona que no baja de peso necesita esos elementos que tiene como deficiencia que lo llevan a la obesidad. Nosotros, lamentablemente, la acumulación de grasa a nivel del cuerpo se da porque nuestro cuerpo no puede obtener o no tiene acceso, es como decir, las puertas que hacen de que nuestro cuerpo pueda meter la manito y sacar la grasa y utilizarla en forma de energía están totalmente cerradas y con doble cerrojo. El cuerpo no puede. Entonces, cuando eso sucede es porque hay, por ejemplo, como les hablé en el caso de la diabetes, cuando los niveles de zinc, cuando los niveles de selenio, cuando los niveles de cromo, de magnesio, de manganeso descienden súbitamente porque no comemos lo que tenemos que comer, porque pensamos que un desayuno es una galleta con pan y un chocolate o un vaso de leche, porque pensamos que desayunar es comerse un plato de cereal y pensamos que con eso nos estamos nutriendo, o un vaso de naranja completo y un pan. Entonces estamos quitándole al cuerpo las cosas que él necesita para un funcionamiento adecuado. Es como querer que el carro nosotros ande con 3 llantas nomás. Entonces, cuando suministramos los sueros, lo que estamos dándole al cuerpo son las llaves metabólicas, las llaves del metabolismo, para que esos cerrojos y esas puertas que están cerradas se abran y él nuevamente pueda obtener un acceso directo a la grasa para poder utilizar esta grasa como carburante o como energía para producir un metabolismo adecuado. Yo sé que este tema genera muchísimas inquietudes, pero nosotros tratamos de contarles a ustedes los procedimientos terapéuticos que hacemos de rutina. El suero ya está en ya la mitad del contenido. Esto es un líquido que entra a determinada velocidad y uno no siente nada. Pues yo estoy haciendo un programa en vivo y estoy conectado a este suero y lo único que estoy recibiendo es esa energía, como si en la mañana ustedes se tomaran su buen vaso con agua y algunos suplementos. Pero, como decía el doctor Reddy, pues intravenoso tiene un efecto terapéutico prácticamente inmediato y eso es lo que buscamos en los pacientes. Finalmente hablemos un poco del paciente que está en proceso de desnutrición, de cáncer, de procesos que lo están, digamos, consumiendo para hacerle este tipo de terapias. Claro. Miren, por ejemplo, hoy por hoy hay un protocolo que se llama revivir la tiroides. Son protocolos médicos que se han ido desarrollando porque vemos que enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el mismo cáncer, están cada día cobrando más vidas y siendo más frecuentes. Para que una persona desarrolle hipotiroidismo generalmente es porque le falta, porque tiene un grado de desnutrición en el cual el yodo, el selenio, el zinc y el magnesio no están siendo aportados de una manera adecuada conjuntamente con el omega 3. Entonces la respuesta es como una fábrica que requiere tornillos, clavos y determinados elementos para producir al final lo que produce la fábrica, digamos una fábrica de zapatos. Si no le llega el cuero, pues no va a haber zapatos. Entonces la tiroides también es una fábrica a la cual si no llegan estos elementos, ella se va a apagar y progresivamente empieza a disminuir su funcionamiento. Cuando identificamos tempranamente al paciente, en vez de dar una vez la levotiroxina, la famosa levotiroxina, que es traer zapatos de contrabando, es darle lo que la tiroides ya no puede producir, es dárselo al cuerpo de una manera exógena, lo que intentamos es revivir esa tiroides. Entonces vamos a darle grandes dosis de selenio, de zinc, de yodo, de omega 3 para que ella otra vez vuelva a funcionar como una fábrica que reabre sus puertas y se optimice el metabolismo.
Es igual en la terapia, por ejemplo, en pacientes crónicos como pacientes con cáncer, que también hacemos el tratamiento en ellos de una manera ya sea conjunta, cuando el paciente está en quimioterapia, que sabemos que ustedes ven de que un paciente en quimioterapia sale desgastado, con vómito, se le cae el cabello, con una debilidad constante, con trastornos a nivel metabólico de todo su cuerpo, porque la quimioterapia mata lo malo, pero también mata lo bueno y barre con muchos nutrientes. Entonces, cuando el paciente está conjuntamente, se termina su quimioterapia y viene aquí a colocarse su suero, entonces está manteniendo o recuperando lo que ha perdido, y con eso los tratamientos que son tan agresivos no van a ser tan evidentes en el paciente. Las enfermedades crónicas y reumatológicas como la artritis, el lupus, la escleroderma, patologías como lesiones crónicas en la piel, alergias, artritis, dolores crónicos como dolores de espalda, dolores de rodillas, van a verse mejorados de una manera mucho más efectiva, porque también estamos modulando el sistema inmune. La idea de la medicina biológica es darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para que funcione otra vez como lo estaba haciendo antes. Entonces, damos los elementos y él solito cicatriza. Cuando usted se corta en su casa con un cuchillo haciendo algo en la cocina, no necesita que vaya al médico a ponerle cremitas ni medicamentos para que cicatrice. El cuerpo solo hace su proceso de cicatrización. Ahora, cuando esos procesos internos se retrasan porque falta o sobra alguna toxina, porque también los sueros, y eso es muy importante que tengamos en cuenta, también tiene un efecto de desintoxicación. Es más, hay sueros que solamente se colocan para desintoxicar al paciente, o hay sueros que tienen otro nombre, que son las quelaciones, ¿ya? Que también es un suero que tiene un medicamento que barre esas toxinas o esos metales pesados. Entonces hay una gran variedad de opciones terapéuticas, prácticamente todo se puede tratar desde esa perspectiva. Es una terapia diferente, mucho más efectiva, mínimamente invasiva y con resultados mucho más rápidos. Muchas gracias, doctor Freddy. A todos ustedes yo quiero agradecerles por estar tan atentos a estos programas en Conexión Vital a las 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé, y a las 11 de la noche 11 de la mañana en Telepacífico. Ya estamos terminando el suero, esto es tiempo real, el tiempo apremia, esto es una gran posibilidad terapéutica. Yo quiero que tengan muy presentes estos teléfonos para que resuelvan todas sus inquietudes con el doctor Freddy Rosero Semanate. Esto es en el Parque Médico en la Pradera en Dos Quebradas. El teléfono es 330-3975, 330-3975 y 330-7104. Muchísimas gracias, doctor Freddy. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en este espacio.